Buenas tardes, estimados participantes, sean de nuevo bienvenidos. Quien les saluda su facilitadora Valeria Guaramato, y en esta oportunidad vamos a dar desarrollo al tema relacionado al derecho sindical o al derecho colectivo del trabajo. De primera mano, vamos a decir o a referir que el derecho colectivo del trabajo es una rama que se desprende del derecho laboral y esta se ocupa de regular esas relaciones de contexto laboral, ¿ok? Pero en su dimensión colectiva. ¿Cómo es esto? Es decir, las relaciones que involucran a los trabajadores, pero en un conjunto, en un grupo organizado y a sus respectivos empleadores o patronos. ¿De qué se encarga esta rama del derecho? Bueno, se encarga de garantizar la libertad de los trabajadores de asociarse, ¿ok? Esa libertad de asociación sindical. Del mismo modo, se encarga de garantizar el derecho a la negociación colectiva, la protección de los intereses laborales y del mismo modo la participación de ese conjunto de trabajadores, de ese conjunto de colaboradores, ¿ok? Pero dentro de ese seno sindical, ¿ok? Y evidentemente de ese conjunto de decisiones que se toman en, vamos a decir, en ese contexto sindical y que evidentemente pueden afectar lo que son sus condiciones y sus beneficios en el trabajo. ¿Bien? ¿Cuáles son los aspectos principales que enmarcan lo que es el derecho colectivo del trabajo? Como primer punto tenemos el equilibrio de poder. Una asociación sindical, un sindicato en este caso, permite a los trabajadores que estos se organicen de modo colectivo, ¿ok? Para poder negociar con sus patronos, con sus empleadores en una igualdad de condiciones, lo que va a generar que se pueda equilibrar el poder, por decirlo de alguna manera, entre las partes que se encuentran involucradas y evidentemente evitar los que son los abusos de carácter laboral. Seguidamente tenemos como aspecto principal del derecho colectivo la negociación colectiva, un punto muy importante. Aquí en la negociación colectiva los sindicatos pueden o van a plasmar, ¿ok? Los acuerdos a los que se va a llegar referido a las condiciones de trabajo, los salarios y demás beneficios, ¿ok? Y del mismo modo garantizando condiciones laborales que sean justas y dignas para todos los trabajadores, ¿bien? Tenemos la protección. ¿Protección frente a qué? Protección frente a abusos laborales, en este caso, protección frente a despidos injustificados. ¿Por qué? Porque los candidatos, los sindicatos, las personas que vamos a decir, que se someten, ¿ok? A ese sindicato pueden brindar apoyo legal y el mismo modo representación a los trabajadores frente a cualquier tipo de abuso laboral. Vamos a decir, los despidos injustificados o cualquier tipo de discriminación laboral. ¿Y esto a qué me va a llevar? Pues bueno, evidentemente a un fortalecimiento de las condiciones de trabajo y un fortalecimiento de la seguridad laboral. Tenemos lo que es la promoción de los derechos laborales. Los sindicatos siempre van a ser defensores activos de las mejores, de las condiciones de trabajo y del mismo modo de la promoción de nuevos derechos laborales, incluyendo mejoras, contribuyendo de este modo a lo que es el avance y a la protección de esas condiciones, de esos derechos laborales en general, tanto de afiliados como no afiliados al sindicato. ¿Bien? Y finalmente, como aspecto principal del derecho colectivo, tenemos la participación en decisiones laborales. A través de los sindicatos o esta representación, los trabajadores pueden participar en la toma de decisiones que vayan a afectar sus condiciones de trabajo, del mismo modo su bienestar laboral, lo que ayuda a fomentar lo que es esa democracia o lo que hablábamos en el primer punto, ese equilibrio de poder en el ámbito laboral. Ahora bien, veamos cuáles son los principios constitucionales del derecho colectivo del trabajo en Venezuela. Como primer punto tenemos el principio de la libertad sindical. Nosotros lo vamos a encontrar normado en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y este principio se encarga de garantizar el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras y del mismo modo de los empleadores a construir sindicatos, federaciones y confederaciones. Y así, muy importante, como el derecho de afiliarse o no afiliarse a los mismos. Como segundo principio tenemos el principio de la autonomía sindical, también lo encontramos en el artículo 95 de la Constitución, y este refiere que la autonomía sindical está evidentemente inclinado a referido
a ese derecho de los sindicatos de determinar o establecer libremente de primera mano cómo va a ser su estructura interna, cuáles van a ser sus políticas, cuáles van a ser sus normas, cuáles van a ser sus programas y las acciones que ellos van a tomar sin ningún tipo de injerencia o intervención de carácter externo, que implica que los sindicatos deben ser independientes de los empleadores en su funcionamiento, independientes del Estado y de cualquier otra entidad externa. Como tercer principio tenemos el principio de la democracia sindical, ¿ok? Y este principio establece que la estructura y el funcionamiento interno de los sindicatos debe basarse siempre en los principios democráticos. Los sindicatos, del mismo modo, también deben garantizar la participación activa de todos sus miembros, tanto en el conjunto de tomas de decisiones como las elecciones de carácter periódico y evidentemente elecciones de carácter libre de sus representantes. Tenemos el principio de estabilidad en el empleo, aunque vamos a decir, no está ligado o conectado realmente como un principio sindical. El artículo 91 de la Constitución establece el derecho de todos los trabajadores a la estabilidad en el empleo, salvo por causas justificadas establecidas en la ley. Esto quiere decir que este mismo principio protege a todos los trabajadores en contra del despido injustificado y contribuye a la protección de los derechos laborales. Esto va de la mano, ¿ok? Como con esa protección que tienen los representantes sindicales o los miembros sindicales, ¿ok? De que sean, vamos a decir, sujetos de ataques o de despidos justamente en razón de su carácter o de representante o de miembro sindical. ¿Cuáles son los derechos y garantías de los trabajadores en materia sindical según la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras? Tenemos como primer punto el derecho a la sindicalización. Este lo encontramos normado en el artículo 398 de la Ley Orgánica del Trabajo y en este artículo se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras a sindicalizarse de manera libre y del mismo modo su derecho a formar parte de un sindicato, federación o confederación. Vamos a decir, sin ningún tipo de represalia, sin ningún tipo de discriminación. También, pues bueno, ofrece esa oportunidad de que la afiliación sindical es voluntaria, ¿ok? Que nadie, ningún trabajador puede ser obligado tanto a afiliarse como a desafiliarse de un sindicato. Como segunda norma tenemos el derecho a la negociación colectiva, que se encuentra en el artículo 411 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en este artículo vamos a encontrar el reconocimiento, ¿ok?, del derecho de los trabajadores a través de sus sindicatos a negociar de modo colectivo con sus empleadores o sus organizaciones o sus patronos en este caso, ¿ok? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Bueno, establecer condiciones de trabajo que sean justas, establecer derechos laborales que vayan a garantizar justamente condiciones de trabajo óptimas. En esta parte es importante mencionar que la negociación colectiva debe realizarse siempre de buena fe y de manera transparente, ¿ok? Buscando siempre el beneficio mutuo de las partes. Es importante que hagamos aquí un paréntesis, que estamos acostumbrados a que sindicato es sinónimo de conflicto. Vamos a decir en la práctica, pues realmente eso es lo que suele suceder, pero no es la razón de ser de un sindicato, ¿bien? Siempre, pues bueno, aquí se tiene que buscar el beneficio mutuo, ese equilibrio de poderes del cual nosotros hemos venido hablando al principio del desarrollo de este módulo, y es importante siempre que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Que un sindicato no puede ser nunca sinónimo de conflicto. Tenemos entre las garantías de los trabajadores en derecho sindical, el derecho a la huelga, ¿ok? Este artículo, ¿ok?, reconoce lo que es el derecho a ese conjunto de trabajadores y trabajadoras a realizar huelgas, escuchen bien, como medio legítimo de defensa, de protesta en cuanto a sus intereses laborales. Pero aquí es importante destacar que la huelga debe cumplir con ciertos requisitos de carácter legal, de primera instancia, como agotar los procedimientos de conciliación y evidentemente deben realizar una notificación anticipada a las autoridades competentes, ¿ok?, del ejercicio de su derecho a huelga.
Del mismo modo, se prohíbe el reemplazo de los trabajadores, se prohíbe el despido de los trabajadores que se encuentren en huelga. Finalmente, tenemos la prohibición de la discriminación sindical. Lo encontramos en el artículo 383 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y aquí en este artículo nosotros vamos a encontrar la prohibición de la discriminación contra trabajadores por motivos de su afiliación o no afiliación, ¿ok? A una entidad sindical. Así, del mismo modo, la prohibición de discriminación por participar en las actividades sindicales legítimas y del mismo modo prohíbe la discriminación por motivo de edad, sexo, raza, credo, posición política o condición social. Aquí, pues bueno, encontramos del artículo 374 al 386 la forma, el proceso, ¿ok? De la constitución de una organización sindical, ¿ok? Como les comenté, lo encontramos normado en el artículo 374 al 386 de la LOT. Aquí, pues bueno, vemos un breve repaso, ¿ok? Un breve vistazo a que para nosotros poder, o un conjunto de trabajadores para poder formar, registrar su sindicato, deben contar con un grupo de 20 como mínimo o más trabajadores, ¿ok? Para poder dar la constitución legal de ese sindicato. Ese conjunto de trabajadores interesados o interesadas en sindicalizarse presentarán evidentemente la solicitud ante el registro de organizaciones sindicales. Del mismo modo deben acompañar esa solicitud con la serie de requisitos que también establece la ley, como lo es el acta constitutiva, los estatutos y la nómina de los integrantes de ese sindicato. Si la documentación, los recaudos que está entregando el sindicato en ese momento no tienen ningún tipo de falencia, de deficiencia, evidentemente se procede al registro de esa organización sindical y se va a entregar a los representantes sindicales, pues evidentemente la constancia de su registro. Es importante también mencionar acá que el registro de un sindicato es un requisito fundamental para que éste evidentemente pueda ejercer legalmente sus funciones y representar a los trabajadores tanto en la negociación colectiva y en la defensa de sus derechos laborales.